En 1946, un incidente desconcertante en el Parque Estatal Devil's Den dejó a científicos y entusiastas perplejos. Una niña de 8 años desapareció sin dejar rastro, solo para reaparecer días después en circunstancias inexplicables. Este evento misterioso ha desatado innumerables teorías y ha dejado a los expertos rascándose la cabeza durante décadas. Pero, ¿qué le ocurrió realmente a Catherine Van Alst durante esos 6 días? ¿Cómo sobrevivió contra todo pronóstico en la densa naturaleza salvaje? Únete a nosotros mientras profundizamos en esta increíble historia y desentrañamos el enigma que aún atormenta a Devil's Den. El Sistema de Parques Nacionales de EEU es un tesoro nacional, protegiendo más de 84 millones de acres de desierto, montañas y naturaleza salvaje. Estos parques son caminos hacia paisajes impresionantes y un imán para millones de visitantes de todo el mundo. Ofrecen la oportunidad de experimentar de cerca la belleza y la majestuosidad de la naturaleza. Pero dentro de estas extensas áreas abundan los misterios. El Parque Estatal Devil's Den, ubicado en el corazón de las montañas Ozark, en el noroeste de Arkansas, es uno de esos lugares. Conocido por su impresionante desierto rocoso, el parque presenta un paisaje accidentado de cuevas, fisuras y formaciones rocosas llamativas. La geología única del parque y sus diversos ecosistemas lo convierten en un destino popular para los entusiastas de la naturaleza y los buscadores de aventuras. Los visitantes de Devil's Den pueden disfrutar de una variedad de actividades al aire libre. El parque ofrece numerosos senderos que serpentean por su terreno escénico, brindando acceso a algunas de las vistas más hermosas de la región. El ciclismo de montaña y la equitación también son populares, permitiendo a los visitantes explorar el extenso sistema de senderos del parque. Los bosques exuberantes, los arroyos cristalinos y la abundante vida salvaje crean un entorno idílico para acampar y hacer picnics, convirtiéndolo en un destino perfecto para familias y amantes de la naturaleza. La característica distintiva del parque es el propio Devil's Den, una gran fisura en la roca que ha fascinado a los visitantes durante generaciones. Esta maravilla natural es un testimonio de la antigua historia geológica del parque, atrayendo a exploradores curiosos a sus profundidades. El parque también cuenta con varias otras formaciones intrigantes, como el Devil's Icebox y Twin Falls, cada una con su propio atractivo único. Devil's Den State Park no solo se trata de su belleza natural, también posee una rica historia cultural. El parque fue establecido en la década de 1930 como parte de un programa del New Deal, con el Cuerpo de Conservación Civil desempeñando un papel significativo en su desarrollo. Muchas de las instalaciones del parque, incluidas las cabañas, los senderos y el icónico dique de piedra, fueron construidas por el CCC y siguen en uso hoy en día, agregando una dimensión histórica a la experiencia del visitante. A pesar de su apariencia serena, Devil's Den ha sido el escenario de algunos sucesos desconcertantes y escalofriantes. Uno de esos eventos, en 1946, ha desconcertado a científicos y visitantes del parque durante décadas. Este incidente, que involucra la misteriosa desaparición y reaparición de una niña pequeña, solo ha sumado al enigma del parque. ¿Qué ocurrió en este refugio pacífico ese verano? ¿Cómo pudo una niña de 8 años desaparecer sin dejar rastro, solo para ser encontrada días después en una condición casi inexplicable? El atractivo del Parque Estatal Devil's Den radica en su esplendor natural, pero también en los misterios que alberga. Aprenderemos más sobre la vida y carrera de Catherine Van Alst mientras exploramos los aspectos peculiares y desconcertantes de su desaparición. ¿Qué misterios se esconden dentro de este parque impresionante pero misterioso? Síguenos mientras investigamos los incidentes inexplicables que fascinan y desconciertan a quienes buscan la verdad. En el verano de 1946, la familia Van Alst partió en unas esperadas vacaciones al Parque Estatal Devil's Den.
Este viaje se suponía que sería una escapada relajante, una oportunidad para que la familia disfrutara de la belleza y tranquilidad del parque. Pocos sabían que sus vacaciones se convertirían en el centro de un misterio que aún desconcierta a los científicos hoy en día. La familia Van Alst estaba compuesta por los padres, John y Mary, y sus 3 hijos, Catherine, David y Michael. John era maestro y Mary era ama de casa. La familia estaba muy unida, disfrutando de actividades al aire libre y pasando tiempo de calidad juntos. Esperaban explorar los senderos, pescar en los arroyos y experimentar las maravillas naturales del parque. Su destino era una acogedora cabaña cerca dentro del Parque Estatal Devil's Den. La cabaña, enclavada entre altos árboles y afloramientos rocosos, proporcionaba la base perfecta para sus aventuras. Estaba equipada con comodidades básicas, ofreciendo una experiencia cómoda pero rústica que la familia apreciaba. El entorno era idílico, rodeado por los sonidos de la naturaleza y la promesa de exploración. Catherine, la hija del medio con 8 años, estaba particularmente emocionada por el viaje. Era una niña brillante y curiosa, llena de energía y siempre ansiosa por descubrir cosas nuevas. Sus padres la describían como aventurera, pero también cautelosa, nunca alejándose demasiado de su familia. A Catherine le encantaba la naturaleza y tenía un interés especial en recolectar rocas e insectos, a menudo pasando horas examinando sus hallazgos con gran fascinación. En la mañana de su 3er día en el parque, la familia Van Alst planeó una salida sencilla a un arroyo cercano. Los niños, vestidos con trajes de baño, estaban ansiosos por jugar en el agua mientras sus padres preparaban un picnic. El sol brillaba y el día prometía ser otro disfrutable en el corazón de la naturaleza. La dinámica familiar era típica: los niños juguetones y animados, los padres atentos y cariñosos. Al llegar al arroyo, los niños comenzaron a explorar rápidamente. Catherine, con su habitual curiosidad, empezó a buscar piedras interesantes a lo largo del lecho del arroyo. Sus hermanos chapoteaban en el agua, riendo y llamándose unos a otros. Todo parecía perfectamente normal, una instantánea de una familia feliz disfrutando su tiempo juntos. Pero luego, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Catherine, que había estado a solo unos pasos de distancia, desapareció de repente. Un momento estaba allí, y al siguiente se había ido. Sus padres y hermanos llamaron su nombre, esperando que apareciera detrás de un árbol o una roca, pero no hubo respuesta. El pánico se apoderó de ellos al darse cuenta de que Catherine había desaparecido sin dejar rastro. ¿Cómo pudo desaparecer una niña de 8 años de forma tan repentina y completa? ¿Qué podría haber pasado en esos pocos segundos? Estas preguntas atormentarían a la familia Van Alst y a todos los involucrados en la búsqueda que siguió. Las pacíficas vacaciones se habían convertido en una desesperada búsqueda para encontrar a Catherine, con su familia temiendo lo peor. Entraremos en más detalles sobre este caso desconcertante, así como sobre las masivas operaciones de búsqueda y el asombroso hallazgo que sorprendió a todos. ¿Cómo logró Catherine sobrevivir 6 días en la naturaleza salvaje? ¿Qué le había pasado en ese periodo de tiempo? Como en todos los demás días, la desaparición de Catherine Van Alst comenzó en este. La familia Van Alst estaba emocionada por otro emocionante día de exploración en el Devil's Den State Park, mientras el sol brillaba intensamente. Decidieron pasar la mañana en un arroyo local, que es un gran lugar para que los niños jueguen y se refresquen en el agua. John y Mary Van Alst empacaron un picnic, mientras los niños, Catherine, David y Michael, se ponían ansiosos sus trajes de baño y recogían sus juguetes. Catherine, siempre la exploradora curiosa, estaba particularmente emocionada por buscar rocas e insectos interesantes a lo largo del lecho del arroyo. La familia partió de su cabaña, caminando por el sendero bien transitado que llevaba al agua. Al llegar al arroyo, los niños no perdieron tiempo. David y Michael chapoteaban en el agua poco profunda, sus risas resonando entre los árboles.
Catherine, mientras tanto, estaba atenta a las rocas y a los insectos, inspeccionando cuidadosamente cada rincón a lo largo de la orilla del arroyo. Sus padres observaban desde un lugar cercano, montando su área de picnic y disfrutando de la vista de sus hijos jugando. Todo parecía perfectamente normal. El arroyo estaba sereno. Los sonidos de la naturaleza proporcionaban un telón de fondo relajante. Pero en un instante, el día pacífico se convirtió en una pesadilla. John y Mary estaban preparando el almuerzo cuando se dieron cuenta de que no habían escuchado la voz de Catherine durante unos minutos. La llamaron, esperando que apareciera de detrás de una roca o un árbol, pero no hubo respuesta. El pánico comenzó a instalarse. John escaneó rápidamente el área, con el corazón acelerado. Llamó su nombre de nuevo, esta vez más fuerte, pero todavía no hubo respuesta. Mary se unió, con la voz temblando de miedo. David y Michael, al percibir la urgencia en las voces de sus padres, dejaron de jugar y comenzaron a mirar a su alrededor también. Catherine no estaba por ningún lado. Un momento estaba allí, explorando felizmente el arroyo, y al siguiente había desaparecido sin dejar rastro. La familia comenzó de inmediato a buscar en el área circundante, llamando su nombre y revisando todos los posibles escondites. John corrió por el arroyo, sus ojos recorriendo el paisaje, esperando vislumbrar a su hija. A medida que los minutos se convirtieron en horas, la gravedad de la situación se hizo evidente. Catherine estaba escondida. Realmente estaba desaparecida. John y Mary alertaron a otros visitantes del parque y al personal, y rápidamente se organizó un esfuerzo de búsqueda más estructurado. El equipo de búsqueda inicial consistía en guardabosques y voluntarios, todos decididos a encontrar a la niña desaparecida. A pesar de sus mejores esfuerzos, no había señales de Catherine. El denso bosque y el terreno rocoso hacían que la búsqueda fuera increíblemente desafiante. El grupo amplió su radio de búsqueda, examinando la maleza, revisando los bordes del arroyo y llamando a Catherine. Pero el bosque permanecía inquietantemente en silencio. ¿Qué pudo haberle pasado a Catherine en esos breves momentos en los que nadie la miraba? ¿Cómo pudo desaparecer una niña de 8 años de forma tan completa y repentina? Estas preguntas atormentaban a los buscadores mientras continuaban sus esfuerzos hasta bien entrada la noche. Los peores temores de la familia Van Alst se estaban convirtiendo en realidad. A medida que el sol se ponía y la oscuridad envolvía el parque, la búsqueda tuvo que ser suspendida hasta la mañana. Pero John y Mary no pudieron descansar. Permanecieron despiertos, rezando por la seguridad de su hija y esperando que de alguna manera ella encontrara el camino de regreso a ellos. Al día siguiente, la búsqueda se reanudó con renovado vigor. Más voluntarios se unieron y las autoridades del parque expandieron aún más el área de búsqueda. Revisaron cada rincón del parque, pero aún no había señales de Catherine. ¿Cómo podría una niña joven sobrevivir sola en la naturaleza durante tanto tiempo? ¿Qué peligros acechaban en el denso bosque? El equipo de búsqueda estaba bien organizado y metódico. Cada día, nuevos voluntarios eran informados sobre el terreno del área y las estrategias más recientes que se estaban empleando. Se establecieron rejillas de búsqueda, asegurando que ninguna área fuera pasada por alto. A pesar de sus esfuerzos, los buscadores enfrentaron desafíos significativos que hicieron su tarea increíblemente difícil. El terreno accidentado de Devil's Den era un adversario formidable. Los densos bosques del parque, las colinas empinadas y los afloramientos rocosos creaban un laberinto de obstáculos. Los buscadores tuvieron que navegar por la espesa maleza y los lechos de arroyo resbaladizos, lo que ralentizó su progreso y facilitó pasar por alto posibles pistas. Las grietas rocosas y las cuevas ocultas, aunque hermosas, eran traicioneras y difíciles de inspeccionar a fondo. Las condiciones meteorológicas añadieron otra capa de complejidad. El calor veraniego era implacable, agotando la energía de los buscadores y haciendo crucial mantenerse hidratado y alerta.
Las lluvias repentinas convirtieron los senderos en caminos fangosos, complicando aún más el terreno ya desafiante. El clima parecía conspirar contra los esfuerzos de búsqueda, con cada día trayendo nuevos obstáculos a superar. El impacto emocional en la familia Van Alst y los voluntarios fue inmenso. John y Mary Van Alst estaban constantemente presentes, sus rostros marcados por la preocupación y la fatiga. Se unieron a los equipos de búsqueda, incapaces de descansar mientras su hija seguía desaparecida. La comunidad sintió su dolor de cerca, y esta angustia compartida alimentó los esfuerzos de búsqueda incansables. Los voluntarios se esforzaron al máximo, impulsados por la esperanza de encontrar a Catherine y reunirla con su familia. A medida que pasaban los días sin señales de Catherine, el área de búsqueda se amplió. Los guardabosques y rastreadores experimentados ampliaron sus cuadrículas, cubriendo más terreno y explorando áreas menos accesibles. Se utilizaron helicópteros para proporcionar una perspectiva aérea, escaneando la densa copa de los árboles en busca de cualquier señal de movimiento. A pesar de estos esfuerzos, el bosque parecía engullir todas las pistas de la joven. Los buscadores no dejaron piedra sin mover. Llamaron el nombre de Catherine repetidamente, esperando una respuesta que nunca llegó. Examinaron cada huella, cada rama rota y cada posible escondite. Sin embargo, el parque permaneció inquietantemente en silencio, sin ofrecer pistas sobre el paradero de Catherine. El sentido de urgencia creció con cada hora que pasaba, y el miedo por la seguridad de Catherine se convirtió en un peso constante y pesado para todos los involucrados. El espíritu de la comunidad era inquebrantable, pero la falta de progreso comenzó a desgastar a los buscadores. Las dudas y preguntas comenzaron a invadir sus mentes. ¿Cómo podía una niña de 8 años sobrevivir sola en un entorno tan hostil? ¿Y si estaban pasando por alto algo crítico? La determinación de encontrar a Catherine estaba a la par con la frustración de no saber dónde buscar a continuación. La esperanza de la familia Van Alst comenzó a desvanecerse a medida que los días se convertían en una semana. El optimismo inicial fue reemplazado por una dura resolución de continuar buscando, sin importar las probabilidades. Lo que los mantenía en marcha era la creencia de que Catherine estaba en algún lugar, esperando ser encontrada. Se aferraron a las historias de rescates milagrosos y supervivencia contra todo pronóstico, rezando por un resultado similar para su hija. Justo cuando la esperanza parecía desvanecerse, la búsqueda dio un giro inesperado. Un avance provino de una fuente inesperada, llevando a un descubrimiento asombroso que dejó a todos los involucrados en incredulidad. ¿Cómo fue encontrada Catherine y en qué estado estaba? En el 6º día de la búsqueda, justo cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, los buscadores hicieron un descubrimiento asombroso que dejó a todos estupefactos. Catherine Van Alst fue encontrada viva, en un lugar que desafiaba toda lógica y expectativa. Una expedición a una región apartada y salvaje del parque estatal Devil's Den resultó ser el punto de inflexión. Parecía improbable que una niña de 8 años pudiera haber caminado tan lejos por su cuenta, dado el distancia que esta área representaba desde el lugar de la desaparición de Catherine. Sin embargo, allí estaba ella, apareciendo notablemente tranquila y a gusto dentro de una pequeña cueva. La cueva donde se encontró a Catherine estaba oculta más dentro del parque, anidada entre afloramientos rocosos y un denso bosque. Era una escalada desafiante para llegar, requiriendo que los buscadores navegaran por pendientes empinadas y densa maleza. La entrada de la cueva era estrecha y parcialmente oculta por vegetación, haciendo difícil de detectar desde una distancia. Dentro, la cueva estaba fresca y oscura, proporcionando un marcado contraste con el calor abrasador de afuera. Las paredes estaban cubiertas de musgo y líquenes, y un pequeño arroyo de agua descendía por un lado, formando un charco poco profundo en el suelo de la cueva. Era un lugar poco probable para que una niña joven sobreviviera, pero ofrecía las necesidades básicas de refugio y agua. Cuando los buscadores llamaron,
Quedaron atónitos al escuchar una respuesta débil pero clara. Catherine emergió de las sombras, vistiendo el mismo traje de baño que llevaba cuando desapareció. A pesar de la ordeal, parecía notablemente ilesa. Sus pies estaban rasguñados y moreteados, pero no había heridas graves ni signos de angustia. El comportamiento de Catherine era tranquilo y sereno, una reacción inesperada para una niña que había estado desaparecida durante 6 días en la naturaleza. Sus primeras palabras a los buscadores fueron simplemente «Aquí estoy», pronunciadas con un sorprendente sentido de tranquilidad. Era como si hubiera estado esperando pacientemente a que alguien la encontrara. Los buscadores evaluaron rápidamente su condición, ofreciéndole comida y agua. Catherine relató su experiencia con una calma inquietante. Explicó que había sobrevivido comiendo bayas silvestres y bebiendo agua del arroyo dentro de la cueva. Mencionó haber oído a los perros de búsqueda y a la gente llamando su nombre, pero dijo que estaba demasiado asustada para salir. Lo que desconcertó a todos fue la distancia y la dificultad del terreno que Catherine había recorrido. La cueva estaba aproximadamente a 30 millas del arroyo donde había desaparecido y a una elevación 600 pies más alta. Para una niña de 8 años, cubrir una distancia tan grande sin zapatos, provisiones o un camino claro parecía casi imposible. La historia de Catherine planteó más preguntas de las que respondió. ¿Cómo encontró su camino hacia la cueva? ¿Cómo navegó por el terreno traicionero? Y lo más desconcertante de todo, ¿por qué parecía tan poco afectada por la ordeal? Estas preguntas desconcertarían a su familia, los buscadores y los científicos durante años. Los expertos han analizado la supervivencia de Catherine y han ofrecido diversas perspectivas sobre cómo logró superar las probabilidades. Los especialistas en supervivencia en la naturaleza señalaron que encontrar una cueva para refugiarse fue crucial. La cueva ofreció protección contra los elementos y una fuente constante de agua del pequeño arroyo que la atravesaba. Esto fue esencial para su supervivencia, ya que la deshidratación podría haber sido una amenaza fatal en el calor veraniego. La capacidad de Catherine para encontrar y consumir bayas silvestres también jugó un papel importante. Este detalle planteó más preguntas. El parque alberga bayas comestibles y venenosas, y habría sido un riesgo significativo para una niña sin conocimientos de botánica identificarlas seguras. Los expertos creen que la pura suerte podría haber estado de su lado, permitiéndole elegir las bayas adecuadas para mantenerse sin enfermarse. Uno de los aspectos más desconcertantes de la historia de Catherine es su relato de evitar a los perros de búsqueda. Mencionó haber oído a los perros y a los buscadores llamando su nombre, pero se sintió demasiado asustada para rebelarse. Esta respuesta de miedo es comprensible para una niña pequeña, pero también contribuyó a la búsqueda prolongada. El hecho de que permaneciera indetectada tanto por humanos como por perros añade otra capa de misterio al caso. Las condiciones de la cueva donde se encontró a Catherine también levantaron cejas. A pesar de ser un entorno rocoso y húmedo, Catherine mencionó haber dormido sobre lo que describió como hierba cálida. Este detalle desconcertó a los expertos porque tal hierba no se encuentra típicamente dentro de una cueva. Algunos especulan que Catherine podría haber recordado mal o malinterpretado su entorno, pero sigue siendo un elemento intrigante de su historia. El agua fresca que fluía a través de la cueva fue otro factor crucial que ayudó a su supervivencia. La presencia de una fuente de agua natural significaba que Catherine podía mantenerse hidratada durante toda su ordeal. El aislamiento y la dificultad para acceder a esta cueva la convirtieron en un lugar improbable para que ella la encontrara por sí misma. ¿Cómo navegó por un paisaje tan complejo y remoto sin ninguna guía? Los psicólogos han opinado sobre el comportamiento sereno de Catherine al ser encontrada. Sugieren que los niños a veces pueden mostrar una resiliencia notable en situaciones traumáticas. La calma de Catherine podría haber sido un mecanismo de afrontamiento, ayudándola a mantenerse serena y a tomar decisiones racionales, a pesar de su miedo y aislamiento.
La combinación de estos factores, refugio, agua, comida y resiliencia psicológica, pinta un cuadro de una historia de supervivencia extraordinaria. Sin embargo, también nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Cómo supo Catherine dónde encontrar estos recursos esenciales? ¿Fue pura suerte o había algo más en juego? Los aspectos misteriosos de la supervivencia de Catherine siguen intrigando y desconcertando a los expertos. La presencia de bayas venenosas, la hierba cálida dentro de la cueva y su capacidad para permanecer oculta de los buscadores contribuyen a una historia que desafía una explicación sencilla. A medida que nos adentramos más en este misterio, debemos considerar todas las posibilidades, desde las racionales hasta las extraordinarias. ¿Qué aprendemos sobre los extraños acontecimientos en el Parque Estatal Devil's Den a partir de estos detalles desconcertantes? ¿Pudo la supervivencia de Catherine haber sido influenciada por fuerzas o eventos no vistos? Síguenos mientras investigamos las numerosas hipótesis y tratamos de determinar la verdadera historia detrás de este sorprendente relato. La desconcertante desaparición y sorprendente supervivencia de Catherine Van Alst en el Parque Estatal Devil's Den no es un caso aislado. En los Estados Unidos, varias otras desapariciones misteriosas han dejado a los investigadores y expertos rascándose la cabeza. 3 de estos casos son los de Dennis Martin, Paula Jean Weldon y los alemanes del Valle de la Muerte. Cada uno de estos incidentes comparte escalofriantes similitudes con la historia de Catherine, pero también presenta elementos únicos que profundizan el misterio. Primero, echemos un vistazo al caso de Dennis Martin. Durante el fin de semana del Día del Padre en 1969, Dennis Martin, de 6 años, desapareció durante un viaje de campamento en el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes. Denise y su hermano estaban jugando al escondite cuando Denise desapareció sin dejar rastro. A pesar de un esfuerzo de búsqueda masivo que involucró a guardabosques, voluntarios e incluso los boinas verdes del ejército de los EEUU, Denise nunca fue encontrado. El terreno era accidentado, el clima impredecible y la búsqueda se vio obstaculizada por fuertes lluvias que arrastraron posibles pistas. La desaparición de Dennis sigue sin resolverse, con teorías que van desde la muerte accidental hasta el secuestro. A continuación, tenemos el caso de Paula Jean Weldon, una estudiante universitaria de 19 años que desapareció mientras caminaba por el Long Trail en Vermont en 1946, el mismo año que la desaparición de Catherine. Paula fue vista por última vez por un grupo de excursionistas que notaron que parecía poco preparada para una caminata larga, vistiendo solo ropa ligera y sin provisiones. A pesar de extensas búsquedas y numerosas pistas, Paula nunca fue encontrada. Su caso generó varias teorías, incluida la posibilidad de juego sucio, pero nunca se ha descubierto evidencia concluyente. El caso de los alemanes del Valle de la Muerte es otro misterio desconcertante. En 1996, una familia de 4 turistas alemanes, Egbert Rimkus, Cornelia Meyer y sus 2 hijos, desapareció en el Parque Nacional del Valle de la Muerte. Fueron vistos por última vez conduciendo una furgoneta de alquiler en el duro ambiente desértico. A pesar de una operación de búsqueda a gran escala, no se encontró rastro de la familia hasta 2009, cuando se descubrieron los restos esqueléticos de Egbert y Cornelia en una zona remota del parque. Los restos de los niños nunca han sido encontrados, y las circunstancias exactas de sus muertes siguen siendo un misterio. El calor extremo, la falta de agua y el paisaje remoto e implacable fueron desafíos significativos para los equipos de búsqueda. Estos casos comparten hilos comunes con la desaparición de Catherine Van Alst. Todos involucran individuos que desaparecieron en parques nacionales, áreas conocidas por sus densos bosques, terrenos accidentados y condiciones climáticas desafiantes. Los esfuerzos de búsqueda en cada caso fueron extensos, pero arrojaron pocas pistas. Las teorías sobre estas desapariciones varían desde la muerte accidental, debido a peligros ambientales, hasta posibilidades más siniestras, como el secuestro
o encuentros con entidades desconocidas. Una teoría común es que los individuos simplemente se perdieron y sucumbieron a los elementos. En la naturaleza es fácil desorientarse, especialmente para los niños y aquellos no preparados para las duras condiciones. Esta explicación, aunque plausible, no abarca todos los aspectos de estos casos. Por ejemplo, ¿cómo sobrevivió Catherine durante 6 días en un entorno tan desafiante? ¿Y por qué no se han encontrado restos en algunos de los otros casos? Otra teoría implica una posible secuela. Algunos creen que la lejanía y la vastedad de los parques nacionales los convierten en lugares ideales para actividades criminales. Hay pocas pruebas concretas que respalden esta teoría en la mayoría de los casos. En el caso de Dennis Martin, hubo informes de avistamientos extraños alrededor del momento de su desaparición, pero estas pistas no condujeron a conclusiones sólidas. También hay teorías más especulativas, incluida la posibilidad de encuentros con entidades desconocidas o fuerzas sobrenaturales. Estas ideas, aunque a menudo descartadas por los investigadores convencionales, persisten en la cultura popular y en los foros en línea. Algunos sugieren que las desapariciones misteriosas podrían estar relacionadas con peligros ocultos o situaciones dentro de los propios parques. Los detalles desconcertantes y la naturaleza no resuelta de estas desapariciones continúan cautivando y desconcertando. Las similitudes y aspectos únicos de cada caso subrayan los desafíos enfrentados por los equipos de búsqueda y rescate y los misterios persistentes de estas vastas áreas salvajes. Al reflexionar sobre estas historias, nos quedan más preguntas que respuestas. ¿Qué le ocurrió realmente a Dennis Martin, Paula Jean Weldon y los alemanes del Valle de la Muerte? ¿Podría haber un vínculo entre estos casos y la misteriosa supervivencia de Catherine Van Alst? Primero, exploremos las explicaciones científicas. Los expertos en supervivencia en la naturaleza y psicología humana han proporcionado ideas sobre cómo Catherine podría haber logrado sobrevivir contra todo pronóstico. Los instintos de supervivencia son una fuerza poderosa, especialmente en los niños, que pueden exhibir una resiliencia notable en situaciones extremas. El comportamiento sereno de Catherine, al ser encontrada, sugiere un posible mecanismo de afrontamiento psicológico que la ayudó a mantenerse compuesta y a tomar decisiones racionales. La psicología humana también juega un papel crucial en los escenarios de supervivencia. La capacidad de Catherine para encontrar refugio, localizar una fuente de agua e identificar bayas comestibles indica un nivel de ingenio que es crítico en tales situaciones. Algunos expertos sugieren que los niños, en particular, podrían tener una mayor capacidad para enfrentar estos desafíos debido a su pensamiento adaptativo y flexible. Las habilidades de supervivencia en la naturaleza, aunque típicamente enseñadas, a veces pueden ser instintivas. Las acciones de Catherine, como buscar una cueva para protección y usar los recursos disponibles como agua y bayas, se alinean con las estrategias básicas de supervivencia. Aunque su conocimiento del entorno probablemente era limitado, sus instintos naturales pueden haber guiado sus acciones. Por otro lado, las teorías paranormales y de conspiración en torno a la desaparición de Catherine son más intrigantes y especulativas. Algunos creen que entidades o fuerzas sobrenaturales podrían haber estado involucradas. Esta teoría sugiere que Catherine podría haber sido guiada o protegida por seres desconocidos durante su tiempo en la naturaleza. La noción de intervención sobrenatural, aunque carece de pruebas empíricas, sigue capturando la imaginación de muchos. Otra teoría popular involucra encuentros extraterrestres. Los defensores de esta idea especulan que Catherine podría haber sido secuestrada y luego devuelta por seres extraterrestres. Argumentan que su comportamiento sereno y las circunstancias inusuales de su descubrimiento apuntan a una experiencia más allá de nuestra comprensión. Aunque esta teoría es altamente especulativa, refleja una fascinación más amplia con la posibilidad de interacciones alienígenas. Las teorías de encubrimiento gubernamental secreto también tienen un papel prominente en el ámbito de las teorías de conspiración.
Algunos sugieren que la desaparición y la reaparición de Catherine fueron parte de una agenda más amplia y oculta que involucra experimentos gubernamentales o actividades no reveladas en el parque. Estas teorías a menudo carecen de pruebas concretas, pero se alimentan del secretismo y el misterio que rodean tales casos.